I see there's a secret in his song. No, nobody knows him at all. Looking for the light, angel of the night. Yo, que era actriz infantil, no pensé nunca dedicarme a la actuación y actriz soy. Mi hija, que estudió diseño de moda, no pensaba nunca dedicarse a la actuación y actriz es. Mi nieto, que es músico, pues ya ha hecho un par de series y actores también. Quiero decir con esto que todos somos carne de cañón. ¿Y para qué te vas a resistir si al fin y al cabo es una vida estupenda, muy divertida? Yo volvería a ser actriz, ¿cómo no? Nací en Madrid, en la calle Reina Victoria. Yo vivía en la calle Fuencarral y vivía allí hasta los 12 años. De pequeñita, pero de muy pequeñita, siempre pensaba que era la protagonista de una película que estaban viendo desde el cielo. Entonces yo iba al colegio, decía yo, ahora hay un primer plano de María Amparo yendo al colegio. Ahora hay un plano medio de María Amparo jugando con sus amiguitas en el parque. Y desde pequeñita yo me hice la idea de que mi vida era una película. Mi padre era subdirector de televisión, de la primera televisión que llegó al país, y cada vez que salía una niña, que necesitaban una niña, pues la niña era yo. Y estando, ya digo, en mi primer colegio, pues me venían a buscar y me iba a grabar. Mi padre, además de periodista, era guionista y director de cine, dirigió varias películas. Y una de ellas, que se titulaba Dos Caminos, era una historia de nuestra trágica guerra civil de dos hermanos, que el uno estaba en zona roja y el otro en zona nacional y tal. Y la secuencia mía era una niña cuyo padre médico era detenido por los maquis. Llegaban a detenerle, a llevárselo para fusilarle y tal. Y entonces yo me tenía que abrazar a las piernas de Ángel Picazo, que era el actor que hacía de mi padre, y decirle, papá, no te vayas. Ese era el tono tierno de la secuencia. Y en vez de eso, yo me dediqué a insultar a los que venían a detener a mi padre, decir que a mi padre no se lo llevaban, imbéciles, tal, corten. La secuencia se cortó y punto. Y ese fue mi debut en el cine. Y se ve que trajo consecuencias porque a mí realmente los del cine no me han llamado nunca. La única película que he hecho ha sido hace 2 años, una película, curiosamente, de la guerra civil también. Todo se produjo con tanta presteza que cuando el público se acercó a leer el bando, los soldados ya se alejaban. En la aduana repitieron la escena, pero esta vez la guardia de asalto que protegía al gobierno civil disparó sobre el grupo. La toma de Málaga por los franquistas, que estuvo finalista en los Goya. He hecho más cine de niña que de mayor. Hice Dos Caminos, hice Farmacia de guardia. Y no, miento. Y luego hice Historia de un hombre, que tenía entonces como 7 años. A lo mejor he hecho alguna más que no me acuerdo, pero siempre como niña. Salía muy barata porque no me pagaban. Empecé a sacar suspenso tras suspenso, a duras penas hice el bachillerato. Inmediatamente mi padre, como tenía la voz bonita, decían, bueno, pues nada, vamos a meterla en la escuela de arte dramático, que le enseñan a leer, que le enseñen a interpretar, que haga lectura expresiva, todo esto. Mi padre trabajaba en los diarios hablados de Radio Nacional. Tercer diario hablado de Radio Nacional. Y tenía un buen cargo. Y entonces que haga las oposiciones, en fin, lo que sea menester, y se meta de locutora en Radio Nacional. Tuve la suerte inmensa de tener como profesor en primero de arte dramático a Manuel Dicenta. Estaba trabajando en el cuadro de actores de Radio Nacional y mira por dónde se encontró mi padre con él. Y le dijo, hombre, señor Dicenta, mi hija es alumna suya. ¿Ah, sí? ¿Quién es su hija? Pues María Amparo Pamplona. Hombre, María Amparo Pamplona, no sé qué, puede llegar a ser una actriz muy buena, tal. Me puso por las nubes y entonces mi padre empezó a creer que su hija finalmente servía para algo. Después del primero vino el segundo de arte dramático. Mi profesora era Mercedes Prendes. También me dio muy buenas notas, también me llevé muy bien con ella. En tercero de arte dramático tuve a Amparo Reyes, también saqué sobresaliente, entonces me presenté al premio Lucrecia Arana con otro compañero ya fallecido y el premio me lo dieron a mí. El tribunal lo componían 2 profesores de la escuela y 3 profesores de fuera de la escuela. Uno de ellos era el gran Pepe Bódalo,
que apostó por mí desde el primer momento. Y luego tuve la dicha de trabajar con él en televisión y me decía, chiquita, chiquita, nunca olvides que yo siempre creí en ti. Y le tengo un gran respeto, guardo un recuerdo maravilloso de Pepe Bódalo. Le debo mucho a Juan Guerrero Zamora. Me dio papeles preciosos, no solamente fue el primero que me llamó con lo del Bosque Encantado, una novela. Trabajaba mi profesora Mercedes Prendes, yo ya había ganado el premio, necesitaban una chica jovencita. Y dijo, pues yo tengo una alumna que puede dar mucho juego. Vos dijisteis que Dios estaba en la hoguera. Sí, lo sé. Pero sé también que el fuego quema. Quema y purifica. Los hombres solo sentimos la quemadura. Dios siente la pureza. Desde el principio me cayeron personajes absolutamente maravillosos. Recuerdo la Juana de Arco, que yo hice con 17 años, con la edad de Juana de Arco, parece ser. No, Juana de Arco no tenía 15, bueno, más o menos. Me enseñó la Escuela de Arte Dramático lo que es proyectar la voz. No ha de haber placer un día. Dios di, ¿para qué crió flores si no ha de gozar el olfato el blando olor de sus fragantes aromas? Lo que es jugar con los matices, lo que es dar una frescura a cada interpretación, dar una parte de técnica y otra parte de frescura. ¿Para qué gala si no ha de romper el tacto con generosa ambición? ¿Para qué las dulces frutas si no sirve su sazón de dar al gusto manjares de un sabor y otro sabor? ¿Para qué hizo Dios, en fin, montes, valles, cielo, sol, si no han de verlo los ojos? Y en definitiva lo que es amar al teatro. Después, pues tengo que decir que lo que tuve fue mucha suerte. Caí con gente muy buena, me han dado personajes siempre maravillosos. En fin, si algún personaje no era maravilloso, pues he tenido la suficiente sensatez como para decir que no, que también me ha pasado. Cuando terminé los estudios de interpretación, me metí a hacer dirección escénica. Y vino Pepe Tamayo, me dijo que fuera a verle. Y Pepe me dio el monólogo del alcalde de Zalamea, para que me lo estudiara, para que me lo leyera, para hacerme una prueba, lo que ahora se llama casting. Fui allí, estaba José María Rodero en aquella prueba, leí el monólogo, temblando, os podéis imaginar, y cuando terminé me cogió Rodero, nada menos que Rodero, y me dijo, mira que lo he oído veces, a menganita, zutanita, perenganita, nunca me ha emocionado tanto como en este momento que te lo he oído a ti. Yo me fui a mi casa henchida de placer. Y al poco tiempo Pepe Tamayo me estaba llamando para la compañía Lope de Vega, estuve de actriz joven con él, hicimos 9 meses de gira, sin pisar Madrid, 9 meses. Y yo tenía entonces 17 años. Hacíamos 5 funciones, hacíamos Don Juan Tenorio, La vida es sueño, Madre coraje, Hay una luz sobre la cama, del entonces director de ABC, Luca de Tena, y Tango, de Slavomir Mrozek. A mí me ilusionaba muchísimo hacer aquel personaje que era difícil para mí. Y bueno, y así empecé. Pisábamos Madrid, pero no para dormir, sino para hacer un cambio de equipaje y seguíamos. Hacíamos un bolo, por ejemplo, en Cádiz, recuerdo perfectamente, y al día siguiente estábamos en Santander. Aquella noche habíamos viajado, estábamos en Santander, pero es que después nos íbamos a Badajoz. Y todo esto sin un día de descanso. O sea, duro, pero duro, duro, duro. Las nuevas generaciones no saben todo lo que hemos conseguido los ahora viejecitos. A base de ir por la vida de héroes y de heroínas, todas las cosas que ahora se tienen. 2 funciones y en este plan ensayos no se cobraban. Ahora, cuando he pedido la jubilación, me he dado cuenta que muchas de las cotizaciones que me descontaban no se ingresaron nunca. O sea, de verdad, una canallada tras otra. Los recintos no eran para teatro, eran para cine, con lo cual los camerinos eran una auténtica mugre. Recuerdo una de las veces, hacíamos Divinas Palabras, yo hacía la Simoniña, iba vestida pues con los andrajos de Valle Inclanescos y paso por un recinto, una de las salas del teatro, y veo a un señor con un tubo así de grande, echando no se sabe qué en las paredes. Y, ¿qué está usted haciendo? No, estoy desinfectando esto de chinches y dije, pues esta ropa ha estado colgada ahí mucho rato, por favor desinfécteme a mí. Y me puse y me desinfectó. Aquí tienes tus pantalones. No está muy bien, pero de momento te sirven. Gracias, Alison. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué bruto eres! ¡Que no vas a arrugar otra vez! ¡Dejadme oír el concierto, por favor!
Ya era muy conocida porque ya había ido, gracias a Mercedes Prendes, ya había ido varias veces a Televisión Española y había hecho bastantes programas, entonces os recuerdo que solamente había 2 canales. Yo trabajaba en el primero y en el segundo, o sea, yo la típica pesada que ponía la televisión, decías otra vez, ahí está la mujer ahí, pues esa era yo. ¿Sabéis que ayer vuestro alcaide en el castillo quiso a mi paso poner las cadenas del rastrillo? ¿Y sabéis que si me avengo a lo que ordenéis o él quiera, más que de hospedada tengo trazas de estar prisionera? Yo haré... ¿Sabe el que se humilla que esta mano Dios la sella? Que ni el rey puede usar de ella sino en cortes con Castilla. Me han gustado mucho todos los personajes del Siglo de Oro que he hecho. He hecho 3 veces Isabel la Católica, que ya está bien, ¿eh? 2 veces de imagen y 1 de voz. A mí me encanta decir el verso. Yo creo que lo que mejor hago es recitar. No en vano aprendí con don Manuel Dicenta, que era un maestro en todo esto. Bien sabes tú que él salió de Madrid 2 años y a Toledo, donde está una cobranza, llegó pensando luego volver. Y así en Madrid me dejó, donde estando sola yo y poder ser vista y ver, vióme don Juan y le vi y me solicitó amante, a cuyo pecho constante atenta correspondí. De pronto o había menos dramáticos o parece ser que todos los que habíamos hecho durante toda una época, como digo antes, los de siempre, no sé, había como un acuerdo de que ya no trabajásemos y me dejaron de llamar, ya hice apariciones pero mucho más esporádicas. El estudio 1 se terminó, la novela pues ya se terminó. Una de las novelas que hice de Rosalía de Castro, La hija del mar, mi marido trajo a Laura a Televisión Española, al plató, y el director dijo: ¡qué niña más mona, que me la vistan de gallega! La vistieron de gallega y le hizo un primer plano comiendo chocolate. Esta fue la primera intervención, con poco más de 2 años que tuvo Laura, de las muchas que tenía que tener posteriormente en televisión. Es una anécdota muy graciosa. Se rodó en un momento, una de las secuencias se rodaban en la Costa da Morte y el ruido de las olas impedía que se escuchara. Total, hubo que doblar algunas secuencias, me llamaron para doblar y el director de doblaje me dijo: oye, qué bien lo has hecho, ¿a ti te interesaría entrar en doblaje? Y yo le dije sí. Entonces cogió y me dio una carta de recomendación y me fui a Estudios EXA a hablar con el director de EXA y le di la carta de recomendación. Y lo leyó y dijo: bueno, pero oye, esto no basta tener una voz bonita, ¿eh? ¿Tú has hecho alguna cosilla ya? Me marché a mi casa y le dije a mi marido si me quedaba un ápice de vanidad. Me la acaban de quitar porque me han preguntado si he hecho alguna cosilla ya. Yo ya había sido primera actriz de Tamayo, de no sé quién, de no sé cuánto, no sé más, y me había hecho todos los estudios, uno del mundo, todas las novelas del mundo, los teatros de siempre del mundo, verso, no verso, comedia, tragedia, todo. Y este señor me dijo si había hecho alguna cosita ya. Entonces, bueno, lo cierto es que a los 10 días me estaba llamando para una película que se llamaba La fuga de Logan. Último día. Capricornio 15. Año en la ciudad, 2274. Empieza el carrusel. Y ahí empecé a doblar y eso duró 20 años, ¿eh? 20 años duró mi mundo del doblaje. Tengo que decir, y además lo aprovecho para decir públicamente, que se portó muy bien el colectivo de doblaje conmigo en una época muy terrible de mi vida, cuando murió mi hija Aitana. A los 3 años murieron al mismo tiempo mi madre y mi marido. Yo me quedé absolutamente destrozada, como era mi obligación, y el mundo del doblaje se portó muy bien. Me llamaron continuamente. Yo todos los días tenía trabajo, lo cual me ayudó no solamente en el aspecto económico. Tenía a Laura, teníamos que salir adelante y bueno, pudimos salir adelante en la vida con una cierta holgura. Entre ellos hubo una circular diciendo que yo necesitaba trabajar sin parar y bueno, y mentalmente me ayudó no a superarlo, porque la muerte de una hija no se supera nunca, pero sí a asumir mi dolor, ¿no? a integrarlo en mi piel, que es así como sigo. Here you are, here I am, waiting for you to love me. Here I am. Me puse a escribir como terapia y escribí este libro titulado Siempre quedan las estrellas.
Este libro fue para mí una terapia a raíz de la muerte de mi hija, de Aitana. Yo empecé una labor de voluntariado con enfermos terminales. Todo llegó a mí fruto del destino. Yo, digamos que no lo elegí previamente, la vida me encaminó a todo esto. Me vi de ayudante de una enfermera de la Seguridad Social, íbamos a las casas aquí en el barrio de Hortaleza, a las casas de enfermos, de enfermos y enfermas, claro, que ya estaban desahuciados, tenían escaras, estaban inmóviles, tenían ictus, tenían todo tipo de enfermedades de este tipo, terrible, y estaban viviendo los últimos meses de su vida. Entonces íbamos a curar y yo la ayudaba. Todo esto fue tan impactante en mi vida que me condujo a escribir este libro. Yo, después de todo esto que me pasó, no tenía ánimo, no estaba mentalmente preparada para continuar en el teatro. Yo era incapaz de memorizar nada, doblaje sí porque lo estás leyendo, pero era incapaz de subirme a un escenario. Me llamó Arturo Fernández y me dijo si quería participar en una función. Y a mí me pareció muy bien hacer una cosa absolutamente frívola y tontorrona, y le dije que sí, que sí, que sí. Y ahí fue mi vuelta al teatro con Arturo. ¿Y qué cosa tiene el destino? Mi hija, que siempre me había dicho, mamá, yo no quiero ser actriz, y de hecho ella hizo diseño de moda, dibuja de maravilla, hizo la carrera de diseño de moda con unas notas excelentes, y nunca pensaba ser actriz. Y en esto la protagonista de la función pues abandonó la compañía y propusieron a Laura, tenía que ser una actriz joven, y propusieron a Laura, y Laura, que había terminado su carrera, que no tenía trabajo, dijo que sí, que sí, que sí. De repente decidió que sí, que iba a ser actriz. Yo debuté como actriz en Albacete con Arturo Fernández, después de haber ensayado poco menos de 10 días en su casa de Marbella, y menos mal que mi madre me ayudó muchísimo a prepararlo, a estudiar, a todo eso, porque fue un poco a lo loco. Me pidió que yo estuviera siempre entre cajas con el texto, porque ella hablaba muchísimo y tenía miedo que se le fuera la letra, que es el temor de todas las actrices. Y eso me ayudó mucho porque notaba su energía, y estuvimos trabajando juntas, no me acuerdo cuántos meses estuve haciendo la función, y era muy gracioso porque a veces me daba como notas, ¿no? Después, entonces tenía como las notas de Arturo y las de mi madre también. Pero bueno, que fue maravilloso porque realmente ella fue la que me empujó a ser actriz. Sin ella no estaría haciendo esta maravillosa profesión desde hace no sé cuántos años, llevo 25. No tuve que hacerle ninguna corrección. Ella era una actriz intuitiva, ¿ve? Y no había pasado por ninguna escuela. Sí que es cierto que yo a mis hijas desde bien pequeñitas las llevé al teatro todo lo que pude, y les entusiasmaba desde muy pequeñas. Mi madre es una buenísima actriz y sobre todo es una actriz muy trabajadora, muy constante, trabajo, y eso es lo que a mí me ha enseñado. Estudia, trabaja. Y creo que eso da muy buen resultado. Aparte de que es una excelente profesora, muy meticulosa y no te pasa ni una. Me encantaría trabajar con mi hija. La obra de Arturo Fernández hacíamos de madre e hija, pero no teníamos ninguna escena juntas. Y luego en la serie estupenda de Aquí no hay quien viva, también teníamos un capítulo en el que yo intentaba quitarle el novio, y yo era una actriz que había hecho porno. Era un papel graciosísimo. Mamá, ¿se puede saber qué haces? ¿Le estás tirando los tejos al portero? Se los está tirando. Oh, por favor, yo solo pretendo ser amable. Si es él, pobrecillo. Ha terminado su relación con Belén y está fascinado conmigo. Película o función de teatro o programa de televisión, lo que sea, pero interpretar junto a mi hija sería una satisfacción enorme para mí. El texto que más me ha tocado, podría citar varios, pero ahora mismo se me ocurre, por extraño, La cabra. Yo estaba haciendo la historia del soldado con la Nacional de Cámara, que yo hacía la narradora. Y en esto va y me llama Laura, me llama mi hija y me dice, mamá, ¿estás sentada? Digo, pues sí.
Estoy esperando que me recojan, que me vea el ensayo general. Dice, es que vengo de ver la cabra, hemos ido, Pedro y yo, su marido, y yo, hemos ido a ver la cabra, hemos pasado a darle un beso a Poe, y me ha dicho Poe, oye, ¿tu madre quisiera hacer este papel? Que la actriz que tenemos se nos ha quedado muda. Y yo le dije, Laura, aunque me vaya en ello la vida, aunque sea lo último que yo haga en esta profesión y en mi vida, ese papel lo quiero yo, porque no sé cómo se me ha escapado. Y en 3 semanas preparé este papel sumamente difícil y bueno, me incorporé a la compañía y fue una experiencia maravillosa. Era una mujer absolutamente enamorada de su marido y descubre que el marido tiene un romance con una cabra. Y no es eso lo malo es que la cabra le da la ternura que no le da a su mujer y ella se vuelve loca. Y este personaje tan sumamente, mira, se me pone el pelo de punta, tan sumamente rebuscado, este acto de locura que también me costó la voz, porque también me produje 2 edemas, porque eran 20 y tantos minutos de gritos, de insultos, de pelearme con José María Pou. Yo iba con moratones en los brazos. José María tiene una técnica fantástica, tengo que decirlo, pero claro, tenía que sujetarme porque es que yo le quería matar. Y este personaje me impactó profundamente. Estaba yo ensayando El malentendido de Albert Camus, personaje bestial que no he citado antes y efectivamente también era un personaje que impactaba, era una asesina. Y recuerdo que cuando estábamos ensayando esta función tuvimos que parar unos días porque como que nos estaba afectando. Estábamos viendo la vida de una forma absolutamente oscura y dramática, y claro, tampoco es eso, no olvidemos que esto es una profesión y que antes de ser actriz y por encima de ser actriz, soy una mujer. Yo he demandado a 2 empresarios y simplemente porque es que me daba a mí por cobrar por mi trabajo y ninguno de los 2 me pagó. Durante un tiempo, pues yo tenía fama de conflictiva. Yo no lo sabía, simplemente que me tiré 2 años en mi casa sin que me llamara nadie. Me enteré que ya se habían encargado de decir, no, Amparo, menudo genio tiene, ¿ves? Conflictiva, siempre es más follón. El follón era sencillamente que pretendía cobrar mi trabajo. Así vamos. Yo a Mérida he ido 7 veces. Aquello era terrible. Los camerinos tenían uralita, o sea, los camerinos eran de uralita, con lo cual con ese sol abrasador, yo me acuerdo que iba como 3 horas antes para poder maquillarme fuera, tener luz para maquillarme, porque si no en el camerino era imposible. El maquillaje no se adhería a la piel del sudor tan tremendo que teníamos. Luego tenía que salir a hacer pis al público. No había un baño para actores, no teníamos agua corriente, teníamos una palanganita y una jarra con agua, que evidentemente estaba templada, para lavarnos las manos, o sea, una verdadera cochambre. Cuando volví, ya lo había cogido el actual director, y ostras, aquello era otro mundo, aquello era decir que Dios existe. Una roulotte estupenda con aire acondicionado, frutita, agua fresca, camerinos con su ducha, con su agua corriente, en fin, otra cosa completamente distinta. Estuve haciendo Alejandro Magno y salía con un caballo que resultó que no era un caballo, que era una yegua. Y yo salía con aquella yegua que figuraba el caballo y la yegua aprovechó para hacerse caca en el lago, después otro día para hacerse pis y otro día le vino la regla. La yegua se llamaba Gitana y tenía que estar a una distancia, pero como a mí los animales me gustan mucho, pues yo la acariciaba y tal, y el animalito, en vez de guardar distancia, se venía a mi lado para que la acariciara. Mamona Gitana se llamaba. Estamos hablando de Mérida solo, pero no echemos en saco roto los espectáculos preciosos, las tragedias griegas y los clásicos que se montaban en el templo de Devot. De hecho, las troyanas y hecho la Orestiada. La gente se chafaba a lo mejor 3 horas de función, se quedaban tan tranquilos. Duraba más de 3 horas. Recuerdo la crítica de Haro, que fue muy comentada en Los mentideros de la villa, porque decía, entre otras frases, cuando ella sale, todo sube. Y eso en Haro, ahora fijaos, ahora soy íntima amiga de su viuda, de Concha, es muy amiga mía, pero entonces yo no llegué a conocer a Haro y tampoco conocía a Concha, la he conocido hace pocos años, pero fíjate quién me lo iba a decir, ¿no? Una crítica muy bonita de Haro, sí que es verdad, me trató muy bien. Más bien los apartaron cuando estuvieron más menesterosos, y así con sus discordias
convidaron a bárbaros de pechos codiciosos a venir y cebarse en mis riquezas, usando en mí y en ellos. La tragedia es otro código de gestualidad, de jugar con las manos, con los brazos, de levantar la cara, de escupirle al cielo. Es otro ademán, otro ritmo, otra proyección, hasta la forma de andar. En la tragedia es otra cosa. No puedes andar con un paso corto, porque eso da comicidad. No sé, abuela, en tu época rozar una mano sería como el Satisfyer al 11 o algo así. Ay, mi primera vez fue en un parking del Extraradio y no me acuerdo ni con quién. La primera vez, lo que se dice la primera vez, no fue con tu abuelo. Es curioso, y a Laura se lo digo, fíjate de los técnicos. Estoy ensayando, porque los actores en cada compañía nos estamos examinando. Tú llegas al primer ensayo, yo por lo menos digo, ojalá me salga bien la lectura, ojalá me salga bien este primer ensayo, porque me estoy examinando. Esta gente a lo mejor o no me conocen o no se acuerdan de mí. Y tengo que hacerlo bien, y tengo que demostrar que voy a trabajar, que voy a poner el 100% de todo el potencial que yo pueda tener. En el momento en que ya han pasado ensayos y de repente un técnico de sonido, un maquinista, el regidor, me dicen, Amparo, ¿cómo me ha gustado? Digo, ostras, voy bien. Y, bueno, esta es mi técnica de trabajo, de asegurarme, porque los actores, no sé los demás, yo por lo menos soy insegura. Yo creo que los actores somos inseguros y tenemos un grado bastante alto de timidez. Fíjate qué cosa, ¿eh? El tiempo va pasando, la vida va pasando. Ahora mismo estoy en la etapa de ser abuelita. Yo tengo 2 nietos, tengo un nieto que el otro día cumplió 27 años, tengo una nieta que el otro día cumplió 20 años, porque son Leo los dos, también yo soy Leo, y soy abuelita. Intento, bueno, llevar mi madurez, vejez, de la mejor manera posible. Me cuido, voy a mi gimnasio, estoy ágil afortunadamente, y es lo que toca. Profesionalmente, pues haciendo papeles que corresponden a la edad que tengo y haciéndolos lo mejor que sé, y si puedo conseguir hacerlos maravillosamente bien, pues oye, mejor que mejor, a eso voy. Filomena tiene 94 años. Filomena es un personaje que hace reír hasta que deja de hacer reír, y cuenta una historia terrible. Y es el personaje que yo estoy haciendo ahora. Si cuando voy al médico me dice, Filomena, está usted hecha una chavala, es que me ha dado un ataque de risa, no estoy acostumbrada. A partir de los 70, cuando te ríes es por no llorar. Y es un personaje que me ha costado mucho, no solamente porque tengo que hacer de anciana de 94 años, sino porque, ya digo, el giro es complejo para no caer en el tópico. Ahora mismo, ya a estas alturas de mi vida, y sabiendo que ya no tengo que demostrar demasiado, cuando me llaman para trabajar, pues lo primero que hago es preguntar cómo es la compañía, cómo es el director, cómo son los compañeros, cómo es la empresa, porque yo siempre digo, con gentuza no trabajo, y lo tengo muy claro. Bueno, más claro que el caldo de un asilo. Yo con gentuza no trabajo, y he tenido en ese sentido suerte, porque me he llevado muy bien con todo el mundo, o con casi todo el mundo siempre. Si de algo estoy contenta es del respeto que tengo en esta profesión por mis compañeras y por mis compañeros. Hace unos meses me dieron un premio, y me acuerdo que Laura dice, mamá, es que en el gimnasio, dice, se me ha acercado un compañero que no sé si es actor o no, dice, y me dijo, es que a tu madre la quiere todo el mundo. Y me lo dijo con tal alegría que a mí, ostras, me emocionó. Y eso, pues, cómo no, es un orgullo para mí. Agradecer a ISGE y agradeceros a vosotros el que os hayáis acordado de mí. Me parece una iniciativa preciosa el hacer que los viejecitos y las viejecitas contemos nuestras experiencias, nuestro camino por este difícil y maravilloso oficio, y que la gente joven sepa que lo que tenemos ahora lo hemos conseguido con esfuerzo, con lucha, y a veces con muchos enfados y con mucho sacrificio. Y eso es todo. Desearos lo mejor y hasta siempre.
5 in the morning, can sleep at all on a quiet night. Moments of loneliness, too many thoughts running through my mind.